Son las 3 de la tarde con 18 minutos, amigos. Continuamos con más noticias. A esta hora tenemos comunicación con el doctor Eloy Espinosa Saldaña, ex magistrado del Tribunal Constitucional. Hoy, a partir de las 4 de la tarde, se ha convocado a pleno del Congreso por parte de la titular de este poder del Estado, estamos hablando de la señora Lady Camones, porque se va a decidir si finalmente el Parlamento presenta una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional sobre un tema en particular que tiene que ver con el proceso de selección del próximo defensor o defensora del pueblo, ¿no? Por ejemplo, el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo ha sido sumamente crítico respecto al proceso que se ha llevado adelante. Primero en la conformación de una primera comisión que integraba incluso la propia presidenta del Congreso en ese momento, María del Carmen Alba, y posteriormente el señor Freddy Díaz, ya todos los conocemos, ¿no? Acusado por violación sexual por parte de una trabajadora del mismo Congreso de la República. Pero estos podrían ser algunos aspectos particulares dentro del procedimiento que se ha ido desarrollando para poder finalmente seleccionar al defensor o defensora del pueblo. Vamos a conversar con el doctor Espinosa Saldaña precisamente sobre esto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, Jorge. Siempre es un gusto estar con tu programa y con la gente que nos ve o nos escucha. Muy bien. Aquí lo que ha pasado es que el Congreso no termina de entender, y ha sido un problema también con otros congresos en el mundo, que la decisión de cualquier funcionario público, si es sospechosa de violar derechos fundamentales, puede ser revisada por un juez. Entonces, lo que hace el sindicato es que considera que se está violando los derechos al conocer cómo se eligen a un funcionario tan importante como el defensor del pueblo y alega falta de transparencia, alega una serie de consideraciones. Frente a eso, ¿qué hace la comisión? Saca a la señora Alba, pone a la cabeza al congresista de Pasto, que ahora está acusado por violación, entonces no cumple en rigor con la sentencia. La sentencia es que se arme una nueva comisión, no que se parche la comisión ya existente. Entonces, pero como el Congreso quiere sacar un resultado, y hay 3 finalistas, yo conozco a 2 que son de primer nivel, entonces lo que quiere es que el tribunal le diga hasta qué medida pueden ser controladas las decisiones del Parlamento por un juez, que es un tema difícil, es un tema apasionante, fue el tema de mi tesis doctoral. ¿Por qué? Porque y hay que entender, hay límites, pero venga tu pregunta para poder conversar sobre eso. Claro, precisamente porque muchas veces se escucha por parte de los congresistas, y no solo en esta oportunidad. Recordemos, por ejemplo, lo que ocurrió en el Congreso disuelto por el expresidente Martín Vizcarra respecto a la elección o el proceso de selección del próximo magistrado del Tribunal Constitucional. Se hablaba mucho de las atribuciones exclusivas y excluyentes del Congreso, por ejemplo, en procesos como este, que, digamos, guardando las distancias, obviamente tienen que ver con el trabajo del Congreso en el aspecto referido a la elección del próximo defensor o defensora del pueblo. ¿A qué nos referimos exactamente con esos términos exclusivos y excluyentes y por qué finalmente el Poder Judicial, porque eso es lo que señala el Congreso, tendría que, entre comillas, inmiscuirse en las decisiones del Parlamento? Porque el mundo ha cambiado y antes se hablaba de que las decisiones que tomaban los órganos políticos, leas el Congreso o el gobierno, no podían ser revisadas sino solamente por otros órganos políticos. Y por eso, si el presidente tomaba una decisión que incomodaba al Congreso, el Congreso o comenzaba a censurarle ministros o planteaba la vacancia del presidente. Pero el avance del Estado constitucional le ha empoderado mejor a los jueces. Y entonces, si un juez detecta que en un procedimiento se está violando los derechos de los ciudadanos o la repartición del poder, no es que se vaya a adueñar del procedimiento, pero sí va a tratar de encauzarlos bajo parámetros constitucionales. El ejemplo que ponías del caso Vizcarra es bastante interesante al respecto. Vizcarra nunca discutió que quienes nombraban a los magistrados del tribunal fuese el Congreso. Lo que Vizcarra discutía era lo que tenía el procedimiento para elegirlos. O sea, a nosotros, cuando nos eligieron, no hubo un concurso público, hubo una invitación, entre comillas, donde
tenías después que pasear por todas las bancadas porque todos querían saber quién era y te llenaban de preguntas y entonces, y luego entre 9 candidatos escogieron 6, pero claro, esto se presta a muchas susceptibilidades, porque claro, de repente alguien llama, le hace una pregunta al candidato sobre una cuestión que le es incómoda y con eso desmereces a un Claro. candidato. Entonces, lo que buscaba Vizcarra era un procedimiento más objetivo para que no nos pase como pasó con el Consejo Nacional de Magistratura, que preguntaba a alguna señora cómo se hacía el arroz con pollo, Claro, ¿no? esas escenas las conocemos y las recordamos, pero encauzándonos un poco en el tema del defensor o defensora del pueblo, doctor Espinosa Saldaña, precisamente para tomar algunas, digamos, piezas o alcances respecto a estos casos, obviamente lo que en un primer momento el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo no cuestiona el hecho de que el Congreso pueda finalmente ejercer sus atribuciones que tienen que ver con la selección del titular o la titular de esta institución tan importante en nuestro país, sino más bien del proceso mismo. Y es por eso que se acude al Poder Judicial. Así es. Ujú. O sea, acá hay que entender que la discusión no es sobre el quién. O sea, en ningún momento se ha negado que el que nombra al defensor del pueblo es el Congreso. Es sobre el cómo. Ujú. O sea, qué procedimientos se van a seguir o se están siguiendo para poder decidir quién al final del día, entonces que toque esto, sea elegido por el Pleno del Congreso como defensor o defensora del pueblo, porque hasta ahora están quedando 2 candidatos y una candidata. Entonces, ¿qué es lo que cuestiona el sindicato? El sindicato no cuestiona que el Congreso elija a los defensores del pueblo. El sindicato cuestionaba ciertas cuestiones de procedimiento Ujú. y una de ellas era la composición de la comisión. Y parece pues que las situaciones reales le dan la razón, ¿no? O sea, Ahora, ¿usted considera tener a que una... se hizo, no sé, una especie de, no quiero utilizar el término trampa, pero digamos que se ha utilizado un mecanismo cuando se dio la primera decisión del Poder Judicial de suspender la labor que estaba desarrollando esta primera comisión encabezada por la señora María del Carmen Alba y que el Congreso decidiera conformar una nueva comisión? ¿Cómo se podría llamar a este acto que desarrolló el Congreso eh, para proseguir con esta teori- labor de selección del próximo titular de la Defensoría del Pueblo? Teóricamente, Jorge, es lo que se llama la rebeldía del legislador. O sea, frente a un pronunciamiento jurisdiccional, hago la finta de que lo acato, pero en realidad no lo cumplo, ¿no? ¿Cuál era la objeción que ponía el sindicato? Que en realidad la configuración de esa comisión no era la adecuada. ¿Y qué hizo el Congreso? No cambió toda la comisión, sacó a la señora Alba, todavía no dice nada sobre el señor acusado de violación, o sea, hizo parches. Y la resolución del Poder Judicial no era que hiciera parches, sino que pusiera un equipo distinto. Entonces, allí, ¿qué está haciendo el Congreso? ¿Está cumpliendo el fallo del Poder Judicial? Evidentemente no. Ahora, acá se podría Está hablar de, digamos, violación de la autonomía de un poder del Estado sobre otro, o sea, una decisión del Poder No, Judicial que finalmente suspenda lo que se estaba desarrollando en los fueros parlamentarios. no, y lo digo categóricamente, porque no le están prohibiendo al Congreso que ejerza su competencia, que es elegir a un defensor o defensora del pueblo. Lo que ocurre es que lo que se ha cuestionado es que esa elección no se ha hecho asegurando ciertos parámetros mínimos de ejercicios de derechos. O sea, transparencia, o sea, saber por qué algunos candidatos quedaron tachados en el camino y por qué argumentación se les tachó, porque de repente se está generando actos arbitrarios y de violación de derechos a personas. Mm. Eso es lo que cuestiona el Ahora, sindicato. Oiga, si esto se hace a media luz y no podemos conocer las razones por qué
a Juan, Pedro y Sancho se le bajó del carro, entonces estamos haciendo un concurso que respete los derechos de todos, justamente si estamos hablando de la elección de un defensor del pueblo. Yo veo dos candidatos que conozco y que tengo las mejores condiciones de ellos, pero creo que el mandato judicial no se ha cumplido a cabalidad, Muy bien. no se ha nombrado un nuevo equipo, no se ha hecho transparente la elección de por qué. Entonces va una señorita y no va otra persona. Claro. Entonces, eso es lo que reclama el Ahora, Poder Judicial. No reclama elegir el Poder Judicial al defensor, no. Lo que reclama que la competencia que es del Congreso se ejerza dentro de los parámetros. claro, y en beneficio de toda la ciudadanía digamos, con los niveles de transparencia que debería haber en todo acto, digamos, público o que involucren a los funcionarios, como por ejemplo en el caso del Congreso de la República. Esto nos puede llamar, de pronto, doctor Espinosa Saldaña, a una reflexión o de repente discusión o replanteamiento, por decirlo de alguna manera, del trabajo del Congreso o de los congresos en los últimos años, porque no es la primera vez, digamos, que el Poder Judicial toma una decisión frente a alguna situación, una decisión, valga la redundancia, adoptada por el Congreso de la República, o que esta vaya finalmente al propio Tribunal Constitucional. Recordamos lo ocurrido con esta ley respecto a la publicidad estatal para medios privados. Se presentó una demanda de inconstitucionalidad y finalmente se decidió sobre esa norma que había sido aprobada en el Congreso de la República, sobre el tema del Tribunal Constitucional que lo hemos estado mencionando, o el proceso que se dio en su momento, ahora mismo con el tema referido al defensor del pueblo, lo referido también al tema de la SUNED. O sea, son varios temas en realidad, o varias decisiones que ha tomado el Parlamento de un tiempo a esta parte, que podrían llamarnos a la reflexión de si realmente están, digamos, en la capacidad o moviéndose en los parámetros constitucionales finalmente. El poder legislativo es un poder importantísimo. El Congreso de la República es, digamos, el núcleo de la representación popular de los ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, esto sí digamos que como ciudadanos nos puede llamar la atención o por lo menos la preocupación de qué clase o qué nivel o qué calidad de leyes se están produciendo en el Congreso de la República. Bueno, Jorge, has acertado exactamente con el tema. Entonces, no que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, hay que ponerle mayor dedicación y para que se salgan pronunciamientos de mejor calidad del Congreso, que es pronunciamientos que se pongan en todas las posibilidades factibles para que no se encuentren estos vicios o estos cuestionamientos a la constitucionalidad de algunas decisiones que yo no dudo que se hayan tomado con buena voluntad, pero el problema es que generan supuestos que son supuestos violatorios de derechos fundamentales o que son violatorios de las márgenes de acción que tiene un poder del Estado o un órgano constitucionalmente autónomo. O sea, veamos cómo el caso con su sucesor el tribunal se resuelvan. Y ellos lo que tienen que entender es que aquí no está en discusión que el Congreso tiene la competencia para elegir al defensor del pueblo. Lo que está en discusión es que si el Congreso ha seguido debidamente, de acuerdo con los parámetros de la Constitución, de límites del poder y sobre todo de protección de los derechos frente a una sociedad que reclama estar informada de las decisiones más importantes que se toma en su sociedad, su Estado, si esté cumplido con eso o no. Es el trabajo que van a tener que ver en este proceso competencial, porque me queda claro que hoy en la tarde van a habilitar a la presidenta del Congreso y a su procurador para presentar este proceso competencial. Pero ahora lo que hay que poner es la mirada en el tribunal. Efectivamente, y esa es mi siguiente pregunta, doctor Espinosa Saldaña. ¿Usted confía que con la nueva configuración del Tribunal Constitucional, porque se ha hablado mucho también respecto a este tema, se le pueda dar la razón o al Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo o al propio Congreso? Finalmente, tengo la percepción de que esto podría ser, sin duda, una manera de identificar cuál es finalmente la postura o la inclinación del propio Tribunal Constitucional con esta nueva configuración. Sin duda, este caso
es el más relevante de los casos que han visto hasta hoy. Y es un caso que nos va a marcar líneas de pensamiento dentro del tribunal, lo cual no hay que por qué asustarnos. 7 personas no tienen que ver las cosas igual. Alguno ve el vaso medio Pero la lleno y mayoría otro manda ve siempre, ¿no? medio vacío. Pero mayoría calificada, ¿ya? Según el nuevo Código Procesal Constitucional, tiene para declarar que el pedido hecho en este caso sería por el Congreso de que el Poder Judicial cambie su actitud, requeriría 5 de los 7 votos que se tiene de magistrados en el tribunal. Entonces, no es tampoco tan fácil para el Claro. Congreso. Y de hecho esto marcaría Entonces, precedente frente a decisiones futuras del Parlamento sin en duda, temas, sin duda. digamos, controversiales, por ejemplo, ¿no? Sin duda, porque además, si en un caso como este se pueden conseguir los votos para dejar sin efecto un sentir del Congreso, lo mismo puede pasar con otros casos, tanto en procesos de inconstitucionalidad como en procesos competenciales, que sería el caso, e incluso en algunos amparos que son contra leyes autoaplicativas, o sea, las leyes que no necesitan de reglamento y se aplican prácticamente inmediatos. Yo A mí, digo, mañana las personas de metro 50 no salen a la calle porque si no serán tomadas por la policía. Eso es una cuestión absolutamente irregular y yo puedo plantear un amparo contra esa ley sin que haya una aplicación de la misma situación. Entonces, hay supuestos que se abrirían y líneas de pensamiento que se van a hacer notar en claro. esta nueva composición del tribunal gracias a este caso. Se me ocurre, Este por ejemplo, caso, el tema de digamos, la es SUNEDU, ¿no? Que finalmente fue aprobado por insistencia en el Congreso de la República, la conformación del Consejo Directivo de SUNEDU, y que a pesar de una decisión que se había tomado el Poder Judicial, se publicó la norma aprobada por insistencia. O sea, sí, pero ha quedado en una situación de limbo exacto. porque los representantes de las universidades privadas han dicho yo no nombro a nadie, pero la señora rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos está señalando que va a convocar a las universidades públicas. Claro, Y yo en lo realidad, mencionaba por el tema precisamente de la importancia de la decisión que tome el Tribunal Constitucional en el caso de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Porque se pueden presentar en el futuro situaciones como la SUNEDO no, se van y a la propia presentar. Defensoría, ¿no? Dalo por descontado que se van a presentar, porque estamos viendo situaciones donde hay jueces y juezas, como la doctora Grajeda, que es la que ve el caso de FUNEDU, que revisando ve que aquí se está violando el derecho a tener una educación de calidad, permitiendo que prácticamente cualquier cosa pueda llevar el nombre de universidad y dar títulos a nombre de la nación a gente que estudia medicina, pero nunca ha tenido siquiera un laboratorio en la Muy bien. mano para poder trabajar. Entonces, este caso, el que supuestamente se va a decidir hoy que presente, sin duda nos va a decir hasta cuánto el Tribunal Constitucional permite la labor de los jueces y cuál considera que es el límite de esa labor frente al accionar de otras instituciones. Muy bien. Eso va a ser un caso muy importante. Sin duda que sí, y va a generar la expectativa, por supuesto, el interés de la población en general, sobre todo por la trascendencia que va a tener la decisión que se pueda tomar Y, eventualmente. Muchísimas. más de un artículo mío y de algunos compañeros en el área jurídica, sin duda. Pero es bueno que un tribunal, porque ese es su papel como alta corte, defina los temas importantes. Y este es un tema Muy bien. importante. Doctor Espinosa Saber Saldaña. hasta dónde llegan los jueces y hasta dónde llega el Congreso. Sin duda, y sobre todo tener la claridad respecto a que ningún poder está por sobre otro, ¿no? Porque estamos hablando de instituciones importantísimas, sin dudas, tanto el poder legislativo, porque lo hemos dicho, es la representación del voto directo, del voto popular, como el legislativo, perdón, como el ejecutivo o el judicial, dando precisamente todos los caminos necesarios en el ámbito jurisdiccional para un ordenamiento
adecuado de nuestro país. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable, doctor Espinosa. Muchas gracias. Gracias a A usted. su disposición siempre. Gracias. Eloy Espinosa Saldaña, ex magistrado del Tribunal Constitucional, ha conversado con nosotros. Son las 3:38 de la tarde, amigos. Vamos a hacer una pausa. Volvemos con más.